Bueno, ahora sí. Bueno, entonces estamos con el tema que ya vamos a terminar hoy, de la demostración de la existencia de Dios, ¿sí? Las 5 vías de Santo Tomás. Ya hemos visto la primera vía, la segunda, la tercera, la cuarta. Hoy tenemos que ver la quinta vía, ¿sí? Eso más o menos el sumario de lo que vamos a ver hoy, el texto de la Suma Teológica, que es la quinta vía. En segundo lugar, como para un modo de ejemplificar y que se entienda de modo bien claro esta vía, la quinta, el orden maravilloso del universo, porque esta vía se apoya en esa demostración, a partir del orden maravilloso del universo, la conclusión, y luego responder las objeciones que pone Santo Tomás en este artículo, porque estas 5 vías, como recuerdan, son el cuerpo de un artículo de si Dios existe o no, ¿no? Y tiene objeciones, que entonces veremos sobre todo una de las objeciones y cómo la responde Santo Tomás, ¿sí? Una objeción que es a partir de la existencia del mal, ¿no? Como que niega que Dios existe porque existe mal, hay mal en el mundo. Bueno, ya lo veremos. ¿Sí? Bueno, entonces la quinta vía es conocida como titulada por la finalidad y orden del universo, ¿sí? Los estudiosos dicen que esta vía es la más clara y comprensible de todas. ¿Sí? De las 5 es la más clara y comprensible de todas. Así como la cuarta se dice que es la más importante porque es la más metafísica, digámoslo así. Esta quinta vía es la más clara y comprensible de las 5. ¿Sí? Vamos directamente al texto, ¿sí? Entonces esta quinta vía es parte del cuerpo del artículo 3, de la cuestión 2, sobre la existencia de Dios, ¿no? Dice esta quinta vía. La quinta vía se toma del gobierno del mundo. Como siempre está en el texto diversificado para que se vean las partes del esquema de la argumentación. Vemos, en efecto, que cosas que carecen de conocimiento, como los cuerpos naturales, obran por un fin. Como se comprueba observando que siempre, o casi siempre, obran de la misma manera para conseguir lo que más les conviene, por donde se comprende que no van a su fin obrando al acaso, al azar, sino intencionalmente. Ahora bien, lo que carece de conocimiento no tiende a un fin si no lo dirige a alguien que entienda y conozca, a la manera como el arquero dirige la flecha. Luego, existe un ser inteligente que dirige todas las cosas naturales a su fin, y a este llamamos Dios. Esa es la quinta vía. ¿Sí? Como pueden observar, y también lo tienen en el texto que envié, el texto base de la clase de hoy, esta vía, la estructura de esta vía, falta el segundo grado, que recordarán el segundo grado, es la negación de la sucesión al infinito, que en esta vía no hace falta, como veremos, no hace falta negar eso, ¿sí? Porque no hay causas segundas ni algo intermedio, ¿sí? Entonces la argumentación es bien clara, ¿no? Se refiere al gobierno del mundo, pero sobre todo se refiere a los cuerpos naturales que carecen de conocimiento. Como siempre los cuerpos naturales
obran por un fin, o sea, siempre obran de la misma manera. Entonces, si siempre obran de la misma manera, como carecen de conocimiento, entonces eso quiere decir que son guiados por otros a su fin. Porque justamente carecen de conocimiento. Si carecen de conocimiento, no pueden tender a un fin, ¿no? Sino que tienen que ir intencionalmente. Pero como carecen de conocimiento, tiene que ser otro el que dirige esas cosas. Por ejemplo, un manzano obra siempre da manzanas. Y así, o sea, el manzano siempre obra de la misma manera. Un manzano nunca da naranjas. Sí. Y es un cuerpo natural, que carece de conocimiento. Entonces, si obran las cosas naturales, obran siempre de la misma manera, y como carecen de conocimiento, entonces son guiados por otro. Por eso dice, ahora bien, lo que carece de conocimiento no tiende a un fin si no lo dirige a alguien que entienda, o sea, alguien que conozca ese fin. A la manera como el arquero dirige la flecha. La flecha carece de conocimiento, es dirigida por otro a su fin. Bueno, así las cosas naturales, que no tienen conocimiento, obran siempre de la misma manera, quiere decir entonces que son guiados por otro, o sea, por un ser inteligente que dirige todas las cosas naturales a su fin, y a este llamamos Dios. ¿Sí? Esta quinta vía, entonces, es sumamente válida. Es sumamente válida, pero también es clara y comprensible. Y como se podrán dar cuenta ustedes mismos, es quizás la más clara de mucho más clara que las anteriores. ¿Sí? Por eso esta vía ha sido desarrollada ampliamente por muchos escritores, estudiosos, incluso oradores, que para justamente demostrar la existencia de Dios de una manera rápida y consistente, utilizan justamente esta vía, más que las otras. No quiere decir que las otras no sean válidas, pero esta es muy clara, ¿sí? Es muy evidente, Justamente por eso mismo, porque las cosas naturales que no tienen conocimiento, ¿sí? Se ve que obran por una finalidad, que hay alguien que las gobierna, que las lleva hacia el mismo fin. Como ellas no tienen conocimiento, entonces no podemos decir que es el azar. ¿Por qué? Porque obran siempre de la misma manera. Hay un autor que lo deben conocer, el padre Jorge Loring, que es un jesuita, que tiene un libro que es muy famoso, que se llama Para Salvarte, que es un libro de apologética, que tengo entendido que después de la Sagrada Escritura es uno de los libros más difundidos en el mundo, después de la Biblia, ¿no? Por lo menos hasta hace 15, 20 años atrás era así. ¿Sí? Y él pone, utilizando esta vía para demostrar que Dios existe, pone un ejemplo del cosmos, del universo, ¿sí? Que es muy claro. Yo se los entregué en el texto base para que lo vayan siguiendo, pero me parece que lo tenemos que leer, ¿sí? Aunque son algunos párrafos, pero es muy claro, ¿no? Es muy ejemplificador, muy iluminador, como para terminar de comprender bien esta vía, ¿no? Dice el padre Loring, ¿no? Dice, mira el cielo. ¿Sí? ¿Puedes contar las estrellas? Y empieza a describirlo, ¿no? No solo a describirlo, sino a explicarlo, ¿no? Dice, el atlas del cosmos, donde figurarán unos 500 millones de estrellas. El número total de las estrellas del universo se calcula en unos 200.000 trillones de estrellas.
un número de 24 cifras. En el cielo hay millones y millones de estrellas muchísimo mayores que la dimensión de la Tierra. La Tierra es una bola de 40.000 kilómetros de perímetro. El Sol es 1.300.000 veces mayor que la Tierra. En la estrella Antares de la constelación de Escorpión caben 115 millones de soles. Alfa de Hércules, que está a 1.200 años luz y es la mayor de todas las estrellas conocidas, es 8.000 billones de veces mayor que el Sol. Para aclarar un poco estos volúmenes descomunales, diremos que la órbita de la Luna, dando vueltas alrededor de la Tierra, cabe dentro del Sol, y que el radio de Antares es el diámetro de la órbita de la Tierra, es decir, de 300 millones de kilómetros, y que el diámetro de la órbita de Plutón, que es de 12.000 millones de kilómetros, es la 10ª parte del radio de Alfa de Hércules. Todo esto me lo ha calculado, dice él, un astrónomo. Estas bolas gigantescas van a enormes velocidades. La Tierra va a 100.000 kilómetros por hora, es decir, a 30 kilómetros por segundo. El Sol va a 300 kilómetros por segundo. O sea, después de haber dicho las dimensiones, ver la velocidad, ¿no? El Sol va a 300 kilómetros por segundo hacia la constelación de Hércules. La constelación de Virgo se aleja de nosotros a 1.000 kilómetros por segundo. El cúmulo de Boyero se desplaza a 100.000 kilómetros por segundo. Por el desplazamiento hacia el rojo de las rayas del espectro se ha calculado que hay estrellas que se alejan de nosotros a 276.000 kilómetros por segundo, es decir, el 92% de la velocidad de la luz. Todos estos son seres naturales que carecen de conocimiento. La precisión del movimiento de los astros sería imposible conocerlo si el orden del universo de los astros no fuera calculable matemáticamente. Y es así que Paul Dirac, un catedrático de física, dice él, dijo: Dios es un matemático de alto nivel. Todo este orden maravilloso requiere una gran inteligencia que lo dirija, porque son seres, el Sol, la Luna, las estrellas, son seres que carecen de conocimiento y sin embargo obran siempre de la misma manera y se dirigen a un fin. Por eso todo este orden maravilloso requiere una inteligencia superior a esas cosas que la dirija hacia el fin, porque si no, no obrarían siempre de la misma manera. Dice el padre Loring: ¿qué pasaría en una plaza de mucho tránsito si los conductores quedaran repentinamente paralizados y los vehículos sin inteligencia, los coches sin inteligencia, abandonados a su propio impulso? ¿Qué pasaría? Tendríamos en un momento una horrenda catástrofe. Si todos los conductores de los coches quedan paralizados en una plaza donde hay miles de coches. Cuanto más complicado y perfecto sea el orden, cuanto más complicado y perfecto sea el orden, mayor debe ser la inteligencia ordenadora. Es así. Construir un reloj supone más inteligencia que construir una carretilla, ¿no? Por eso la inteligencia, entonces, que ordena las estrellas en el cielo y dirige con toda perfección la máquina del universo, es la inteligencia con mayúsculas, es Dios. Por eso la Sagrada Escritura, por ejemplo, está bien que estamos en filosofía, pero la Sagrada Escritura, el Salmo 19, dice: los cielos cantan la gloria de Dios. Es así. O sea, ver el cielo con estas dimensiones, con estas velocidades que hemos descrito,
El cielo mismo canta la gloria de Dios. Las criaturas son dedos que me señalan a Dios. Pero hay gente que se queda mirando el dedo y no ve más allá. ¿No? Hasta aquí el padre Lori, ¿no? Pero esto es solo un ejemplo de seres naturales que carecen de conocimiento. No menos sorprendente que el orden del cosmos es, por ejemplo, el orden de cada ser, el orden perfecto de cada ser, ¿no? Basta que uno le pregunte a un médico o a alguien que estudia medicina que explique, por ejemplo, entre tantas cosas de la medicina, pero que explique el maravilloso mecanismo de la fecundidad femenina y de la maternidad, para que uno pueda ver y reconocer un orden extraordinario que no puede responder sino a una inteligencia ordenadora. El orden maravilloso. Y sobre todo no solo maravilloso, sino que esta vía, esta argumentación, habla también de que, además de ser maravilloso, es constante, o sea, obra siempre de la misma manera. Eso quiere decir que obra por un fin, pero como carece de conocimiento, tiene que ser impuesto el conocimiento y ordenado por otra inteligencia superior a ese fin. Las estrellas no se pueden poner el fin a sí mismas porque carecen de conocimiento. Por eso de todo esto se puede deducir que si no existe un creador infinitamente sabio y poderoso, el orden dinámico que presida todo el cosmos, desde las galaxias hasta los hábitos de las abejas, ¿no? Que es algo también maravilloso, lo de las abejas, se debe atribuir al azar. Si uno quita a Dios y dice, no, todo esto no fue creado por Dios ni ordenado por Dios, entonces uno tiene que recurrir al azar. No hay una solución intermedia. Pero el azar no explica de ningún modo este orden. Por tanto, el azar no puede explicar el orden maravilloso del universo. Por tanto, existe aquel creador de sabiduría y de poder infinito, ¿no? Admitir solo el choque ciego de fuerzas naturales, ¿sí? Supongamos que las cosas no funcionaran maravillosamente, sino el choque ciego de fuerzas naturales es aceptar una ininteligencia más inteligente que la inteligencia misma. Por eso la incredulidad no consiste en no creer, sino en creer lo difícil antes que lo fácil. Es así entonces que partiendo esta vía, ¿no?, tan clara, tan contundente, esta demostración, partiendo del hecho evidente del orden que hay en las cosas singulares, como también del conjunto del mundo, entonces, a partir de eso, necesariamente tenemos que recurrir a una inteligencia superior, ordenadora, que gobierne y que conduzca todas las cosas a un fin, ¿no? Sea el fin propio de la naturaleza de cada cosa, al perfeccionamiento. Por eso esta vía se opone, esta demostración se opone por principio a la concepción mecanicista de la casualidad, ¿no? Una corriente, una teoría, ¿no?, que habla que se le llama mecanicismo de la casualidad, ¿no? Que el mecanismo de las cosas es el azar y que las cosas van sucediendo por casualidad, no por causalidad, sino por casualidad. Esta vía justamente muestra todo lo contrario, ¿no?
Bueno, hasta ahí está entonces la exposición de esta vía, de la quinta vía, que es con la que cierra toda la demostración Santo Tomás en este artículo que se preguntaba sobre la demostración de la existencia de Dios. Luego de haberse preguntado si se podía demostrar, lo termina demostrando con las 5 vías, que cada una tiene validez por sí misma. No es que la suma de las 5 da una demostración válida, sino que cada una sola es válida por sí misma. Cada una tiene su connotación a partir del punto de partida, pero todas tienen validez demostrativa. ¿Sí? Aunque esta, como se dan cuenta, es de las más claras y evidentes. Bueno, antes de pasar a la objeción, a responder las objeciones, que es muy interesante, no sé si tienen alguna pregunta sobre esto. ¿Sí? Pueden abrir el micrófono y preguntar. Padre, yo tengo una pregunta. Sí. A ver, esto nos está diciendo que las cosas no tienen conocimiento, ¿verdad? Entonces, por ende, o por consecuencia, se puede decir que tampoco tienen vida. Se podría afirmar que estas cosas no tienen vida. No, se refieren a también de cosas que tienen vida. O sea, también se puede aplicar a cosas que tienen vida. O sea, no solo cosas naturales, criaturas naturales sin conocimiento, como por ejemplo lo que acabamos de decir, un planeta, las estrellas, el sol, ¿no? Sino también se aplica, por ejemplo, al orden maravilloso de las abejas, por ejemplo, que son cosas que tienen vida, o algún grado de vida, ¿no? Por ejemplo, también un árbol, los vegetales, los frutales, ¿no? Tienen algún tipo de vida, algún grado de vida, ¿no? Pero también justamente en esos casos, aunque tienen vida, pero el hecho de que obren siempre de la misma manera muestra que tiene una ley impuesta desde afuera, que las hace obrar siempre de la misma manera, que supera, o sea, que las lleva a un fin. ¿Sí? Entonces eso ya muestra que tiene que ser ordenado y gobernado por alguien. Aunque sean leyes intrínsecas, porque quizás son leyes de la misma naturaleza de esa cosa. Por ejemplo, que un manzano de manzanas, es una ley, el manzano tiene algún tipo de vida, pero carece de conocimiento como para obrar en orden a un fin, ¿no? O sea que es como que está predeterminado Digamos. para hacer. Sí, está determinado. Por ejemplo, ese tipo de seres están predeterminados, una ley, por leyes, pero que son leyes en orden a alcanzar la perfección de su propia naturaleza. Eso es el fin. Y también en la mente divina un fin superior, que es dar gloria a Dios, pero en cuanto a su naturaleza tienen una finalidad, que es perfeccionarse. Y el árbol, el manzano, ¿cómo se perfecciona? Dando manzanas, ¿no? Ese es su fin. Pero como carece de conocimiento, ese fin no puede ser que cada manzano dice, a ver, yo voy a dar fruto. Cada uno toma su decisión y dice, yo voy a dar fruto y voy a dar manzanas siempre. No, eso no lo hace el manzano porque carece de conocimiento. No puede obrar por un fin. Entonces eso muestra que tiene que haber una inteligencia superior. ¿Y cómo me doy cuenta que obra por un fin? Porque obra siempre igual. Dará menos o más frutos, pero siempre obra igual ese ser. Si fuera al azar, capaz que alguna vez manzano daría naranjas. No sé, por pensar, o sea, pero no. O sea, obra siempre de la misma manera, la naturaleza, por ejemplo.
Pero, por ejemplo, esta vía quizás no se aplicaría al ser humano, porque el ser humano tiene conocimiento, voluntariedad, y de alguna manera se podría aplicar, pero es mucho más clara y evidente en los seres que carecen de conocimiento. Por eso utiliza eso Santo Tomás, porque es más evidente, es clarísimo que los seres que carecen de conocimiento obran siempre de la misma manera, obran por un fin, y uno dice, ¿y cómo? ¿Cómo se explica que en ese cielo estrellado, o sea, que no haya y sea todo tan perfecto, milimétrico, con dimensiones gigantescas a velocidades descomunales, y que todo funcione perfectamente cuando son seres naturales que carecen de un conocimiento? Tirar piedras al aire y que empiecen y que ninguna se choque, y que uno dice, ¿cómo? Tiene que haber algo más superior que ordene todo eso, ¿no? Es clarísima. Por eso elige los seres que carecen de conocimiento, porque uno podría decir, el ser humano, yo me dirijo solo, libremente al fin, y elijo mi fin. Gracias, Padre. Bueno, ¿alguna otra pregunta respecto de esto? Es muy claro, ¿no? Bueno, entonces respondemos son dos objeciones. Recordarán que siempre Santo Tomás, el esquema de los artículos era presentar objeciones, luego presentar en el corpus toda la demostración y luego responder las objeciones, ¿sí? Objeciones, dificultades. En lo de las 5 vías, él pone 2 objeciones, como que de alguna manera, con esas objeciones, se anticipa a los argumentos de los ateos de todos los tiempos, ¿no? De hecho, hasta hoy en día, son las objeciones más comunes que se ponen para negar la existencia de Dios, ¿no? Son 2 objeciones, nosotros vamos a ver una, que es la objeción que se origina frente al problema de la existencia del mal, ¿sí? Frente a la existencia del mal en el mundo. Como que aparentemente es irreconciliable, no se puede conciliar que exista el mal en el mundo, ¿sí? Y que también exista un Dios infinitamente bueno y todopoderoso. Entonces la objeción dice, si existe el mal, no puede existir Dios. Que es lo que muchas veces hoy en día dicen, ¿no? Es una objeción muy común para negar la existencia de Dios, ¿no? ¿Cómo puede ser, Padre, que Dios exista si hay mal en el mundo? Si hay enfermedades, si hay catástrofes. La objeción que el mismo Santo Tomás se pone, la pueden ver, la tienen en el texto base, ¿sí? O también si están viendo el artículo de la Suma en internet, ¿no? Es la primera objeción, son 2, ¿no? La objeción dice así: si de 2 contrarios suponemos que uno sea infinito, ¿sí? De 2 contrarios, bien y mal, por ejemplo, suponemos que uno sea infinito, uno de los 2, el que es infinito, anula totalmente su opuesto. Si decimos que 2 contrarios, bien y mal, uno de los 2 es infinito, por ejemplo el bien es infinito, tendría que anular totalmente al mal, al opuesto. Ahora bien, el nombre o término Dios significa precisamente un bien infinito. Si pues, entonces, hubiese Dios, si Dios existiera, no habría mal alguno,
pero hallamos que en el mundo hay mal. De hecho, hay mal. Por tanto, Dios no existe. ¿No? Si de dos contrarios uno es infinito, tendría que anular al otro. Si hemos dicho que Dios es infinito, es bueno, es un bien infinito, entonces tendría que anular al otro. No tendría que haber mal en el mundo. Si Dios existe y es bueno y es infinito, no tendría que haber mal en el mundo. Pero, sin embargo, de hecho vemos, es patente que el mal existe. Por tanto, Dios no existe, ¿no? Esa es la objeción, ¿no? Que ciertamente si uno analiza el orden lógico de la objeción, ciertamente tiene algún error, pero porque está hablando, no se está refiriendo a un sujeto, ¿no? Se está refiriendo a dos sujetos distintos. La lógica de esta objeción sería verdadera si se refiriera a un mismo sujeto, o sea que en un sujeto no puede haber dos contrarios. Ahí sería válida la objeción, pero está hablando de cosas distintas. Entonces, la lógica está errada, pero no porque Santo Tomás haya equivocado, sino porque Santo Tomás deja pasar eso, porque él lo que quiere, Santo Tomás quiere, es responder a esta objeción del tema del mal en el mundo. O sea, que Dios no existe porque hay mal en el mundo. ¿Sí? Él quiere responder cómo es posible que exista el mal en las obras de ese Dios que es infinitamente bueno. Por eso enfrenta directamente el problema, ¿no? Y como veremos, como responde el mismo Santo Tomás, la respuesta se limita a demostrar que no es absurdo, que no es irreconciliable que exista el mal en las obras de Dios. ¿Sí? Porque justamente es Dios y Él puede de los males sacar bienes. O sea, no es absurdo que en el mundo exista el mal, ¿no? Porque justamente Dios es el único, porque es todopoderoso y es bueno, es el único que puede de un mal sacar un bien. Eso no lo hace nadie más, sino más que Dios. Por eso no es, la respuesta apunta a mostrar eso, no que no hay mal, porque el mal está en el mundo, es evidente, ¿sí? Sino que lo que apunta es demostrar que eso se puede conciliar el mal en las obras de la creación y que exista Dios. Dice la respuesta, la tienen allí. Cita a San Agustín para responder, Santo Tomás. ¿Sí? Dice San Agustín que siendo Dios el bien supremo, de ningún modo permitiría que hubiese en sus obras mal alguno, si no fuese tan omnipotente y bueno que del mal sacase bien. Hasta ahí la frase de San Agustín. Sigue Santo Tomás. Luego, pertenece a la infinita bondad de Dios permitir los males, para de ellos obtener los bienes. O sea, justamente muestra que existe Dios. O sea, porque Dios del mal puede sacar bien. ¿Sí? Porque además de que Dios es todopoderoso y de los males puede sacar bienes, como de hecho lo hace, pero además con eso muestra que el problema del mal en el mundo, viene después del problema de la existencia de Dios. O sea, que haya mal en el mundo, en definitiva, no tiene nada que ver con que Dios exista o no exista, en última instancia. Porque Dios es antes que el mal. De hecho es así, ¿no? Nosotros sabemos que el mal entró en el mundo por el pecado. Eso está revelado, ¿no? Está revelado, ¿no?
No es filosófico, sino que está revelado por Dios. El mal no viene desde siempre. Lo que viene desde siempre es Dios. El mal entró en el mundo después, entró por el pecado, ¿no? Entonces, Santo Tomás, primero a través de la bondad de sus obras, demuestra que debe existir un ser que es infinitamente bueno. Y cuando se presenta adelante el problema del mal, responde diciendo que justamente Dios, bueno, omnipotente, de esos males saca bienes. Pero que exista el mal no quiere decir que Dios no existe. La existencia de Dios viene de antes. Frente al mal, Dios sabe sacar bienes mayores. Por eso también esto sirve mucho, porque el problema del mal, mejor dicho, el misterio del mal, porque es un misterio también, ¿no? Es algo que uno tiene que saber ver correctamente cuál es su esencia y ubicarlo en el lugar donde va, el tema del mal, y ver cuál es la visión que tiene, bueno, en este caso Santo Tomás, pero también Dios del tema del mal, ¿no? De hecho, el mal como sí, en sí mismo, es carencia de ser, ¿no? Es la ausencia del bien debido. Filosóficamente el mal es ausencia, no es algo, no tiene consistencia, no tiene ser. Justamente el mal es ausencia de ser debido. Y siempre el mal, dice Santo Tomás, va como junto al bien. O sea, el mal, como no tiene ser, nosotros lo conocemos. ¿Cómo podemos conocer algo que no tiene ser? Porque justamente el mal lo conocemos por el bien del que carece, ¿no? Así como conocemos las tinieblas por la falta de luz. O sea, conocemos las tinieblas por la luz. Siempre el mal es carencia de ser, entonces el conocimiento nuestro del mal es por lo que le falta algo a la cosa. Por ejemplo, la cojera. O sea, la cojera es ausencia de, o sea, la conocemos porque va añadida a un bien, añadida en cuanto que le falta un bien. Pero siempre lo conocemos, al mal lo conocemos a través del bien del que carece, pero va siempre unido al bien. Por eso, porque es ausencia de bien debido. Y de ese mal es justamente que Dios los permite, ¿para qué? Para sacar bienes mayores, ¿no? Y nosotros por fe, por revelación, sabemos que el mal no es desde siempre, sino que en la historia tuvo un inicio, que fue el pecado, ¿no? Entró en el mundo el mal entró por el pecado, dice San Pablo a los romanos, ¿no? Está revelado, es así. Bueno, y entonces de esta manera responde a quizás el interrogante o el modo con que los ateos muchas veces niegan la existencia de Dios, porque hay mal, ¿no? Si hay mal en el mundo, Dios no existe. Y hasta aquí entonces este artículo, hasta aquí el tema de las 5 vías, ¿sí?